Distrito Euskadi con Itxaso Güemes. Vamos a saludar a Laura Fernández. Ella es antropóloga sociocultural e investigadora social de Matia Fundazioa. Laura, ¿qué tal? Arratsaldeon. Arratsaldeon, un placer estar con vosotras y vosotros. Bueno, lo primero que debemos resaltar es que si existe un Día Mundial de toma de concienciación del abuso y maltrato en la vejez, es que tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema. Y tenemos un problema reconocido a nivel mundial. De hecho, es algo que si hace unos años pasaba más inadvertido o no se ponía tanto el foco, ahora ya se ha declarado que hay una necesidad de abordaje mundial del mismo. Es decir, a las personas mayores no se las está tratando de manera adecuada y se está cayendo en un maltrato no solo en los países de nuestro entorno, sino que está detectado a nivel mundial. ¿Hay más casos de maltrato fuera de la familia, como en residencias, por ejemplo, o en la propia familia? Pues esa pregunta realmente yo nunca daría una respuesta concreta, o sea, tajante. Es verdad que el último estudio que hizo la OMS hace un par de años, 2022, cifraba en que 1 de cada 6 personas recibían maltrato en entorno comunitario, podría ser más entorno familiar, en entorno fuera de servicios residenciales, y cifraban alrededor de un 33% lo que era el maltrato dentro de instituciones. La realidad es que digamos que la falta de un buen trato o el maltrato en todas sus manifestaciones, porque quizá cuando estamos hablando de maltrato se nos viene a la cabeza situaciones de malos tratos o de violencia física, y no es eso. El maltrato a lo largo de todas sus caracterizaciones o en todas sus interpretaciones realmente está de una manera transversal muy dentro de nuestra sociedad, en forma a veces de negligencia, de abandono, de situaciones de un maltrato económico y sobre todo en su vía de entrada, que es el edadismo, ¿no? Y la discriminación que se da simplemente por una cuestión de edad. Entonces podríamos decir que ese es el caldo de cultivo y es la vía de entrada que hace que muchas veces no detectemos como un maltrato algo que sí lo es. Claro, en detectarlo, eso es importante, ¿no? Porque no sé si las personas que sufren ese abuso y ese maltrato saben identificarlo, saben identificar que están sufriendo y que están recibiendo un maltrato, o aguantan y aguantan. Aguantan y además aquí es una cuestión que podríamos responder de múltiples maneras. En primer lugar, si seguimos con lo que estábamos comentando, el edadismo, con el edadismo es un tipo de discriminación que es muy característico, porque es el único caso que, incluso de una manera autoinfligida, muchas veces las propias personas mayores ya han asumido ese discurso edadista de minusvalorarse, de menos capacidades, otros deciden por mí. Entonces, por esa parte, muchas veces se aguantan situaciones de malos tratos o se justifican como algo casi que no se detecta. Y luego, en otras ocasiones, muchas veces se dan situaciones de malos tratos a personas que están en momentos en los cuales hay un deterioro cognitivo o hay una dependencia incluso de aquellos que les están ejerciendo ese maltrato. Entonces, ahí es donde entra también el factor de aguantar, ¿no? Donde se necesita quizá que haya una mirada externa que lo detecte y denuncie. Hace 2 años publicasteis La Ruta del Buen Trato, una guía para mejorar el trato y la atención a las personas mayores. ¿Qué es lo que se recoge en esta guía, Laura, en líneas generales? Las guías lo que son las rutas de atención central a la persona que elaboramos desde Matia, una de ellas es la Ruta del Buen Trato, tienen una forma en la que siempre buscan como poner el foco en los principios base, en donde se puede poner el punto de partida y a partir de ahí generar recursos y distintos materiales de detección, ¿no? Son guías muy prácticas, orientadas a que la gente realmente las pueda usar, las pueda manejar y puedan ser fáciles y comprensibles. Entonces, en este caso, el foco se pone sobre todo en que el buen trato es digamos que el concepto nuclear alrededor del cual se puede hablar de prestación de cuidados, ¿no? Partiendo de que en ocasiones se ha puesto mucho el foco simplemente en ejecutar tareas
y se ha olvidado que cuidar es acompañar vidas. Uh-huh. Es acompañar a las personas y es acompañar a las personas en que tengan una vida de acuerdo con sus necesidades, sus valores, sus deseos y que sobre todo tengan la situación que tengan de cuidados. Toda persona tiene la misma dignidad y es igual, ha de ser igual de valorada que cualquier otro. Entonces, en esta guía en concreto se ponía foco también en todas esas en unos asuntos importantes que han de partir para garantizar que estamos tratando de manera adecuada y unos elementos clave de tener en cuenta para garantizar esa en la práctica que se está haciendo así, ¿no? Sobre todo a la hora de hablar de buen trato creemos que es muy importante no perder de vista pues ese reconocimiento de la persona y su valía y que es una persona que siempre tiene una historia de vida, ¿no? Uh-huh. Tener en cuenta si estamos respetando también su derecho a autodeterminación, si estamos teniendo en cuenta realmente sus propias decisiones, cómo se planifica cuando la persona empieza a tener más dificultades, que realmente va a seguirlas tomando, si el entorno es accesible, garantizamos su independencia funcional, si realmente orienta la mirada hacia cómo identificar o detectar situaciones de tratos inadecuados, cómo acompañar en situaciones difíciles, cómo garantizar la intimidad de estas personas uh-huh. y proteger su confidencialidad. Es decir, la guía de buen trato, sobre todo, es un recurso práctico que nos pone foco, en a dónde mirar, cómo mirar y cómo también automirarnos a los que estamos igual en el día a día, sea dentro de un entorno de un servicio, de un centro o en la propia comunidad, ¿no? O sea, es un muy buen material para profesionales y para cuidadores no profesionales. Uh-huh. Pues Laura Fernández, antropóloga sociocultural e investigadora social de Matia Fundazioa, eskerrik asko por atendernos. Sí, muchísimas gracias. Tan solo querría invitarlos a que mañana podáis estar atentos a las redes sociales de Matia, porque en el marco de este 15 de junio hemos abordado la campaña Los derechos sexuales no caducan. No uh-huh. queremos perder de vista que hablar de buen trato también es hablar de derechos sexuales y que no siempre los tenemos en cuenta, ¿no?, cuando hablamos de personas mayores. Pues mira, un tema interesante también que recogeremos seguramente en alguna tertulia senior, Laura, porque es también un tema a abordar. Sí. Gracias, Mila esker. Muchas gracias a vosotros, Mila esker. Agur.